que cuando los huesos se deterioran sin ningún tipo de actividad? Bueno, cuando el cuerpo realmente se siente cansado, cuando ha trabajado en exceso, el mismo estrés puede ser también. Eso es cuando el cuerpo está cansado y estás haciendo actividades físicas, entonces... Sí, bueno, fatiga es cuando el cuerpo ya no puede más, ¿verdad? Que está extremadamente cansado y bueno, puede ser un golpe, un choque, un shock, algo así que sufra el cuerpo a causa de la fatiga. Cuando uno se lesiona por estrés o algo así, me imagino. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Gente que Sabe, el programa que te mantiene al día con toda la información de salud. Hoy jueves, totalmente en vivo, y puede comunicarse con nosotros a través del 0424-740-8786 para que nos plantee cualquier comentario, duda o sugerencia que tenga acerca del tema del día de hoy, que de inmediato le vamos a presentar a todos ustedes. Hoy vamos a estar conversando acerca de traumatología, sexo y deporte. Y para hablar de tan importante tema tenemos con nosotros a un querido especialista del Centro Clínico Médicos Asesores, como lo es el traumatólogo doctor Miguel Díaz. Bienvenido, doctor, a su espacio Gente que Sabe. Gracias, Vanessa, por esta invitación nuevamente para dirigirme a la comunidad de Ciudad Ojeda y todos los municipios que en el día de hoy están en sintonía. Y de verdad que me siento muy complacido de estar esta noche acá con todos ustedes y poder ayudar en tan interesante tema. Así es, doctor. Bueno, para dar inicio a lo que es el tema como tal, la entrada en materia, como quien dice, vamos a ver por qué viene el nombre, el origen del nombre traumatología, sexo y deporte. ¿Por qué se unen estas tres frases? Bueno, estas tres frases vienen porque, bueno, yo soy traumatólogo, pero el sexo y el deporte caminan de la mano hoy en día cuando nos damos cuenta de que los jóvenes, las personas de mediana edad y las personas de mayor edad, pues cada día hacen más deportes. Me refiero a deportes de ejercicios para mejorar su salud, y todo lo que tenga que ver con mejorar su salud puede llevar en algún momento a algún problema traumatológico. Por eso es que mezclamos los tres nombres de traumatología, sexo y deporte, y que tiene que ver la traumatología con el sexo, o la traumatología con el deporte, o el sexo con el deporte. De eso se trata más o menos el tema. Así es. Bueno, fíjense que nosotros salimos a preguntar, nuestro equipo de producción salió a ver qué tanta información tenía la comunidad con respecto a las fracturas por fatiga, ¿no?, que va relacionado con el tema del día de hoy, que es traumatología, sexo y deporte. ¿Qué opinión a usted le merece la respuesta de nuestros encuestados cuando nos referimos a las fracturas por fatiga? Bueno, hubo opiniones que estuvieron acertadas y otras que no, porque en general una fractura por fatiga es aquella que ocurre en un individuo por dos causas, que puede ser por estrés, que lo dijo alguien por allí, que ese estrés puede ser causado por sobrecarga, y la otra causa es como inconveniente de fractura sería que el hueso tenga de por sí un daño ya, y entonces un ejercicio puede llevar a que ocurra esa fractura. Entonces uno puede darle el nombre de fractura por fatiga. Estas fracturas ocurren mayormente en deportistas de alta competencia, en deportes que son un poco más extremos que otros, como por ejemplo el básquetbol. Ocurre con frecuencia porque ellos están constantemente corriendo distancias muy cortas y pegan saltos, frenan, saltan otra vez, y eso va fatigando los huesos del pie y les ocurre una fractura, y se llama fractura por fatiga, que por un salto cuando cayó, en donde ellos lo hacen diariamente muchísimas veces, y se pueden fracturar, por ejemplo, un metatarsiano, que es el hueso que más se le fractura a los basquetbolistas cuando les ocurre una fractura por fatiga. Allí ocurrió eso. Ahora, tenemos que diferenciar de que, por ejemplo, hay un jugador de básquet o de fútbol que va corriendo y como está muy cansado, se cae y se fractura la clavícula. Esa no es una fractura por fatiga.
O sea, él se cayó porque iba cansado, no podía correr más. Entonces hay que diferenciar. ¿Cuál es la característica, doctor, de una fractura por fatiga? Bueno, es aquella que ocurre en un hueso que está sometido a un estrés de entrenamiento fuerte, consecutivo, tenaz, y es la que ocurre en él. Entonces, no es que es exactamente que ocurrió por el cansancio, no, es por el sobreuso que tiene el hueso que se haya afectado. Te repito, la más frecuente es en los basquetbolistas, en los futbolistas, porque esos son deportes de alta competencia, pero que te exigen al máximo. No, por ejemplo, como el jugar, vamos a ver, ping-pong, Okay. o jugar tenis, pero tenis por pareja, porque el tenis por pareja te exige menos que el tenis que se juega individual o sencillo, o single. Doctor, ¿y las personas que trotan, es decir, que realizan ese tipo de ejercicios, no están expuestas a sufrir una fractura? Sí, correcto. Las personas que trotan pueden sufrir una fractura por fatiga. Ahora, ahí hay que tomar en cuenta varios factores. El tipo de calzado que usan para trotar, si es trotar, o para caminar, si vas a caminar. El tiempo en el que estás. Es muy importante la edad en la que estás haciendo el ejercicio. Se sabe que los jóvenes pues tienen más energía que una persona que esté en la tercera edad. Más energía en el sentido de que puede tener más resistencia, o de hecho tiene más resistencia. Por eso es que las competencias, por ejemplo en los maratones, se hacen clasificadas, libre, y luego vienen las categorías según la edad. Así es. Por eso, entonces, las personas que van a trote rápido en una carrera pueden sufrir una fractura por fatiga, pero es más frecuente en personas mayores de 30 años que una que sea de menor de 30 años. Por eso que te digo que son de acuerdo a las categorías. Y una fractura por fatiga le puede ocurrir a cualquiera. ¿Existe alguna clasificación de estas fracturas por fatiga? Como tal, se clasifican en dos tipos: las fracturas por estrés, que ya los comentamos, y las fracturas por insuficiencia. Insuficiencia quiere decir que es un hueso que puede tener ya una condición para que ocurra. Por ejemplo, un tumor, vamos a suponer, un tumor óseo en un hueso de la mano. Para un boxeador que no se ha hecho una radiografía en la mano, por ejemplo, el constante golpeteo o golpear el saco o a su oponente le puede causar una fractura por fatiga, pero ya había una condición allí. Claro. Por ejemplo, un paciente que tenga osteoporosis, ya de eso hemos hablado en el pasado. Entonces, una persona que tiene como condición osteoporosis no debe de ir a correr 10 kilómetros, porque puede producirse una fractura por fatiga, porque ya tiene una condición su hueso de debilidad para que ocurra el daño. Pero sí puede practicar deporte. Por supuesto, una persona que tenga osteoporosis tiene indicado marchas, o sea, caminar, por ejemplo, no más de media hora al día, de acuerdo a la edad y de acuerdo al grado de osteoporosis. Puede practicar un deporte como, por ejemplo, el golf. Son más calmados. Son deportes que son menos intensos, vamos a decirlo así. Puede remar, o sea, puede ir al lago y montarse en una, y puede remar, y eso le ayuda mucho para lo que quiere. Por eso todo depende de la edad del paciente y el deporte que quieras desarrollar. Por ejemplo, frecuentemente se ven personas que sufren una fractura por fatiga porque cuando tenían 12 años, 15 años, 20 años, jugaban mucho fútbol, luego se casaron, dejaron de hacer el deporte, y a los 40, a los 50 años quieren volver a ser futbolistas, y te llegan a las canchas y a los 5 minutos ya creen que tienen una excelente condición física y resulta que se lesionan. Aparte de una fractura por fatiga, pueden lesionarse otra parte de su cuerpo que no sea un hueso, sino, por ejemplo, la parte muscular. Por eso es que la parte locomotora tiene que ser tomada en cuenta de acuerdo a lo que vayas a hacer y a la edad y a lo que en un pasado pudiste haber desempeñado. Doctor, ¿el tratamiento de una fractura por fatiga cómo es? El tratamiento de una fractura por fatiga, cuando tú la diagnosticas, o sea, primero que pasa muchas veces desapercibida, vamos a aclarar eso. Muchas veces ella no se comporta como la fractura normal, entre comillas, de un hueso, que ocurre por un traumatismo.
un traumatismo severo, un golpe severo en el pie, le cayó un hierro al paciente en el dorso del pie, por ejemplo, le produce una fractura. Eso inmediatamente se hace una inflamación muy exagerada, hay mucho dolor, hay un hematoma. En cambio, una fractura por fatiga en el pie, el dolor es aceptado por el jugador o por el atleta, muchas veces hasta ni dice nada, y tiene la fractura y resulta que ya tiene 5 días, 10 días, 15 días, hasta un mes. A mí me han llegado pacientes que tienen un mes y a uno lo que le consigue es el callo óseo a la fractura. Entonces puede pasar desapercibida cuando se detecta a tiempo, porque el paciente vio que en verdad sentía una molestia, pero se preocupó y fue donde el médico y le hacemos una radiografía, se observa un trazo de fractura igual a como si fuera una fractura de las que ocurren normalmente. Normalmente, ¿okay? correcto. De las que ocurren normalmente. Entonces, el médico pues está en el deber de saberlo diferenciar y sospecharlo cuando te llega el paciente, cómo ocurrió su problema, desde cuándo tienes el dolor. Bueno, yo venía caminando y tal, y me comenzó a doler. Bueno, puede tener una fractura por fatiga. Entonces, es importante ahí el diagnóstico. El tratamiento sigue siendo el mismo prácticamente. El reposo, la inmovilización, en el caso de que sea necesaria la inmovilización, y el tomar sus analgésicos antiinflamatorios. Ok, ya nos está avisando nuestro equipo de producción que tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, amigos, pero quédense allí, muy cómodos, muy atentos. Recuerden, estamos totalmente en vivo y puede comunicarse con nosotros a través del 0424-740-8786 para que nos plantee cualquier comentario, duda o sugerencia que tenga acerca de la traumatología, sexo y deporte, que es el tema del día de hoy. Ya regresamos con más de Gente que Sabe. Que produce el organismo. No tengo idea. Son las que produce el cuerpo cuando estás realizando una actividad física. Las hormonas del placer, que llaman, que la segrega el cuerpo cuando tú comes chocolate, cuando tienes un estímulo agradable. No te sé decir. Regresamos con más de Gente que Sabe totalmente en vivo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 0424-740-8786 para plantearnos cualquier comentario, duda o sugerencia que tenga acerca de la traumatología, sexo y deporte, que es el tema del día de hoy. Les recordamos también a todos ustedes, nuestros queridos televidentes de Gente que Sabe, que se encuentra conversando con nosotros el querido traumatólogo doctor Miguel Díaz. Bueno, doctor, veníamos conversando acerca de las fracturas por fatiga. Ahora nuestro equipo de producción salió a ver qué tanta información tenía la comunidad acerca de la endorfina. ¿Qué nos puede decir de la respuesta de nuestros encuestados? Bueno, antes de hablarte de la respuesta de los encuestados, el tema sigue siendo como que traumatología, sexo y deporte, y por eso hemos ido como que adentrándonos o desglosándonos a ver qué es lo que pasa con la traumatología, el sexo y qué pasa con el deporte. Por eso hablamos de fracturas por fatiga. ¿Qué tiene que ver una fractura por fatiga con el sexo o qué tiene que ver con el deporte? Ya explicamos qué era lo que sucedía con la fractura por fatiga y qué pasaba con el deporte, pero una fractura por fatiga con el sexo no tiene nada que ver, aparentemente. Pero ahí en los encuestados, haciendo el comentario sobre la pregunta de las endorfinas, yo felicito al señor, uno de los entrevistados, que hizo la definición, correcta, donde habla de que son unas hormonas liberadas por el cuerpo que te dan bienestar o placer, como cuando comes chocolate. Cuando tú comes chocolate se liberan las endorfinas. Entonces, ¿qué pasa con una fractura por fatiga? Sucede que cuando el organismo de uno no está para hacer el ejercicio, no tiene esa disposición. Por ejemplo, vas, pero no vas con esa disposición real de hacer el ejercicio o de hacer la actividad física o de ir a jugar al fútbol o al béisbol o al básquet. Entonces ocurren los problemas de
del cuerpo humano como son las fracturas, entre ellas las fracturas por fatiga, pero también las lesiones musculares, ya te hablaba, los desgarros, y entonces, los esguinces ocurren porque no hay esa liberación completa de las endorfinas que tú deberías llevar para que tu organismo responda satisfactoriamente ante la exigencia que estás haciendo del deporte que quieres desarrollar. Entonces, la definición de endorfinas, unos dijeron que no sabían ni idea de qué se trataba, y uno muy bien que lo dijo. Las endorfinas son, se llaman péptidos. ¿Péptidos por qué? Porque son proteínas que en la clasificación son proteínas pequeñas o muy pequeñas. Entonces son péptidos que se liberan en el organismo. O sea, que endo es dentro, fina o orfina suena a morfina. O sea, quiere decir que la morfina, que yo creo que la mayoría de las personas puede haber escuchado lo que es la morfina, alivia el dolor. Entonces las endorfinas se liberan dentro del organismo de uno, se producen en el hipotálamo. El hipotálamo es una parte que está en el cerebro y en la glándula pituitaria. Entonces las endorfinas se liberan y son capaces de hacer que el rendimiento del atleta o de la persona que va a hacer los ejercicios mejore y que sienta satisfacción por lo que va a hacer. Por eso es que las endorfinas están relacionadas directamente también con el ejercicio y la actividad sexual. Por eso es que se llama el tema traumatología, sexo y deporte. Entonces, estas endorfinas se producen normalmente dentro del organismo y se logran a través de los alimentos, como por ejemplo alimentos ricos en proteínas como el huevo, como la leche, algunos vegetales. Entonces se produce. Activar esa. De que tener una buena alimentación o mente sana, cuerpo sano, como decía Wagner, entonces viene de allí. Y por eso es que... Igual la parte sexual. Por eso que actúa sobre la parte sexual. Lo que pasa es que hay, ¿cómo te digo? Mucho desconocimiento de realmente de lo que significa el término, porque no nos los enseñan con esa frecuencia. Pero ya vemos que hay personas que sí saben lo que significan las endorfinas y otras que no. Y para quienes no lo saben, bueno, ya sabemos que son péptidos o proteínas pequeñas. Por eso es que los atletas consumen más proteínas que grasas. Así es. ¿Ok? Ahí venden productos alimenticios ricos en proteínas, y como vienen ricos en proteínas, vienen ricos en todo lo que influye endorfinas. Y esas correcto. endorfinas hacen o que uno libere lo que se llaman las fenilaminas. Las fenilaminas son sustancias que se liberan junto con las endorfinas y son las que ayudan al rendimiento de la persona. Por eso es que el rendimiento puede ser físico, como también el rendimiento puede ser sexual. Entonces, cuando no hay bien el bienestar, yo creo, de la persona. Exacto, ¿no? está en el bienestar de la persona. Por eso es que el comer chocolates ayuda a que se liberen más las endorfinas. Claro, con las consecuencias que puede traer el exceso. Por eso es que las endorfinas se liberan también con el consumo de alcohol. Pero cuando consumes alcohol en forma moderada o mínima. Claro. Cuando tú consumes mucho alcohol, entonces ya no se liberan las endorfinas y entonces disminuye la actividad sexual. Entonces, está relacionado. Entonces, por eso está relacionado. ¿Cómo está relacionado con la parte de la traumatología? Bueno, porque cuando... Es lo interesante del tema del día de hoy, sí, de verdad cuando, que sí. En la parte de la traumatología ocurren que cuando esas endorfinas no se han liberado bien, ese paciente, vamos a llamarlo así, ese paciente, de repente lo que llega es cansado a su casa por haber hecho, por ejemplo, ejercicios. Entonces no tiene actividad sexual ese día, o no tiene actividad sexual porque sencillamente se siente cansado. Entonces no es que se fracturó, sino que su musculatura, y ahí es donde viene la traumatología, no responde porque no está consumiendo o su cuerpo no está produciendo buena cantidad de endorfinas a través de todos los aminoácidos que debe de tener para que esa actividad se desarrolle.
Es decir, un deportista o una persona que quiere practicar cualquier tipo de actividad física, ¿no? Debe complementar no solamente con realizarla, ¿no? Como tal, sino lo que es la alimentación y por supuesto la sexualidad, doctor. Sí, debe complementarse, porque más adelante podemos hablar también sobre eso. Pero ya quiero hacer uso de algo, y es que muchas personas esconden parte de su sexualidad a través del deporte. ¿Cómo es eso? Te hacen deportes en extremo. Por ejemplo, se van al gimnasio y están 4 horas en un gimnasio desgastando energía o gastando energía, liberando todas sus endorfinas, porque tienen problemas de eyaculación precoz, por ejemplo, ¿ok? O porque tienen problemas con pareja, pues, y no realizan problemas de desviaciones sexuales o indefinición de qué es realmente lo que soy sexualmente. Entonces, esas son personas que se dedican más al deporte, o muchas personas que no hacen deporte, sino que son más sedentarios, no hacen el deporte porque piensan que se van a desgastar, entonces lo que quieren hacer es solamente vida sexual. Entonces todo está concentrado en lo que es la alimentación de ese paciente y sobre qué es lo que quiere, para que no vaya a tener esguinces, ni contracturas musculares, desgarros musculares, ni fracturas patológicas, ni fracturas por traumatismo, porque realizando alguna actividad sexual, por ejemplo, se fracturó porque se cayó. Imagínese. Se puede haber caído de la cama, entonces se fractura y le ocurre un problema a ese paciente. Pero todo está relacionado. ¿Y ha tenido casos, doctor? Sí, claro, muchísimos. Muchos pacientes que acuden a nuestra emergencia porque, por ejemplo, después de una actividad sexual en donde el acto fue hecho de pie, por ejemplo, llegan con lumbagos. Entonces esas son lesiones que aparecen. Pero ¿por qué ocurren? Porque no tienen esa sustancia de la que hemos estado hablando, las endorfinas, a su buen nivel. ¿Y las edades, doctor, que puede estar más expuestas, es decir, estos problemas de fractura y que tienen deficiencias de endorfinas? Las edades más frecuentes son los mayores de 30 años, ¿verdad? Los jóvenes está demostrado que tienen mayor concentración de endorfinas para los ejercicios o para su actividad sexual. Entonces, en personas mayores es recomendable el uso o el consumo de proteínas que nos hagan liberar las endorfinas. Entonces, proteínas que contengan las fenilaminas, que son la parte esencial para que se vayan liberando todos esos aminoácidos, incluidos. ¿Tales como, doctor? Porque es bueno señalar cuáles son esos alimentos. Bueno, habíamos hablado del chocolate, habíamos hablado del huevo. Chocolate, del huevo, de la leche, el pescado. Las carnes también son ricas en proteínas. Entonces, por eso es que las personas que son vegetarianas puras tienen este tipo de inconvenientes para la producción de endorfinas. Pero pueden sustituirlas con alimentos que no sean carne, porque son vegetarianos puros, claro, o sean pescado, pueden sustituirlo con otro tipo de alimentos como proteínas que te venden en los mercados o en las farmacias o en las casas vegetarianas. Te venden alimentos ricos en proteínas que te sirven para eso. Bueno, doctora, ya nos están avisando que tenemos que hacer otra pausa comercial, amigos, pero quédense allí muy cómodos, muy atentos. Recuerden, estamos totalmente en vivo y puede comunicarse con nosotros a través del 0424-740-8786 para plantearnos cualquier comentario, duda o sugerencia que tenga acerca de la traumatología, sexo y deporte. Ya regresamos con más de Gente que Sabe. De Gente que Sabe, en esta parte del programa quiero darte una recomendación de moda en tiendas estrenos. De verdad que les voy a pedir a nuestros queridos camarógrafos que enfoquen esta bella falda marrón que hoy luzco en el programa. Es cortesía de ellos, al igual que esta hermosa y delicada chaqueta. De verdad que te ofrecen esa diversidad en vestuario, este estilo ejecutivo. Lo puedes encontrar en tiendas estrenos, en cualquiera de sus 3
tres direcciones, en el Centro Comercial Oliva, en el Centro Comercial Cosmo y en Sanville, Maracaibo. Así que no tienes excusa, tenemos las tallas S, XS, M, XL, las famosas tallas plus que tanto estás buscando. Dama que sintonizas el programa Gente que Sabe, tu mejor opción de moda te lo ofrece Tiendas Estreno, en calzado, en vestuario y en bisutería te la ofrece en cualquiera de sus tres direcciones, en el Centro Comercial Oliva, en el Centro Comercial Cosmo y en Sanville, Maracaibo. Hasta donde tengo entendido no, porque produce un desgaste muscular, físico antes de realizar una actividad deportiva. Por supuesto que tiene muchos efectos porque eso te disminuye las condiciones físicas, te desgasta, porque la relación sexual normalmente la gente se emplea a fondo y eso te desgasta físicamente. Sí, yo pienso que sí. No se debería, porque cuando se tienen relaciones sexuales o cuando, por ejemplo, el hombre, su cuerpo emite semen, hace que las conexiones, las dendritas en el cerebro, como son conexiones eléctricas, disminuyan. Entonces disminuyen las facultades del deportista y no, por eso no se permite tener relaciones, al menos 3 días antes de la competencia. Lo recomendado es no tener relaciones porque va a ser como que, ¿cómo te explico?, más desgastante para el jugador o la persona. Regresamos con más de Gente que Sabe, totalmente en vivo, hablando acerca de traumatología, sexo y deporte. Le recordamos a todos ustedes que se encuentra conversando con nosotros el querido traumatólogo doctor Miguel Díaz. Bueno, doctor, ¿qué opinión le merece la respuesta de nuestros encuestados cuando le manifestamos que si las personas pueden aplicar su sexualidad antes de algún deporte? Bueno, este tema se ha convertido en un mito realmente de si se debe tener sexo antes de hacer algún deporte. Hay que tomar en cuenta varios factores, como por ejemplo, si el ejercicio que voy a hacer o el deporte que voy a hacer es beneficioso para mi actividad sexual, o si el ejercicio que voy a hacer va en detrimento de mi actividad sexual. O si tengo alguna condición de salud para hacer el deporte y que me impida hacer la actividad sexual. Condición de salud me refiero a lo que ya te comentaba antes, como por ejemplo mujeres anorgásmicas, impotentes sexuales, desviaciones sexuales, a eso me refiero, ¿no? Entonces decía que es un mito porque desde hace muchísimos años se habla al respecto y sobre las lesiones que le pueden ocurrir a un deportista. Y cuando decimos lesiones, no solamente traumatológicas, ¿no? Lesiones desde el punto de vista de la psiquis, porque alguien que si su entrenador sabe de que tuvo relaciones sexuales, lo deja en la banca, entonces no puede jugar porque este hombre está débil. Pero ¿por qué eso es un mito? Eso es un mito porque realidad, no sé. Ese es un concepto totalmente errado. Esto es totalmente errado porque la actividad sexual o el acto sexual como tal dura entre 7 a 11 minutos de acuerdo a la intensidad, ¿verdad? Ya lo decía Paulo Coelho en su novela, no sé si la leíste alguna vez, 11 minutos. Entonces, Coelho emplea 11 minutos, otros emplean 7 minutos, pero realmente el consumo de energía que ocurre en una actividad sexual o un acto sexual es de alrededor de 150 a 300 calorías. 150 a 300 calorías que se recuperan fácilmente con un vaso de leche con un sándwich. Ya recuperaste las 300 calorías que se pierden en una actividad sexual. ¿Cuánto se puede traducir en lo que yo recuerdo cuando estaba pequeño que se decía que tener una actividad sexual equivalía a jugar un partido y medio de fútbol? Correcto, o sea, eso también lo he escuchado yo. Bueno, imagínate tú eso, o sea, el desgaste que dejaría la actividad sexual. Entonces, yo creo que no habría sexo, ¿no? En todo caso, para las personas que no hacen deportes extremos. Entonces, sigue siendo totalmente errado porque ¿qué es lo que realmente gastas en energía
un paciente que tenga un acto sexual, subir 2 pisos de un edificio, subir las escaleras 2 pisos y bajarlas. Ese es el gasto de energía que ocurre en la actividad sexual. Eso es lo que realmente hay. Ahora, como son conceptos que vienen a través de los años o mitos, entonces, ¿y la respuesta de nuestros encuestados? Totalmente errados en ese sentido, por lo que ya acabo de explicar. Porque 15 minutos antes de un partido de fútbol, si el futbolista tiene relaciones sexuales y consume 300 calorías, ya recuperó esa energía que gastó en el acto sexual. Entonces, la parte número 4, lo que te decía, lo que es el deporte y sexualidad, nos lleva a pensar en eso, de que la psiquis del deportista puede afectar negativamente el tener actividad sexual un día antes, 2 días antes, 3 días antes. Negativamente, porque dice, no, si hice relaciones sexuales hoy, mañana no voy a jugar bien. Júralo que no mete gol. Exacto, es algo psicológico también. Júralo que no mete un jonrón, o júralo que no poncha a nadie, o no gana en el partido de tenis. Correcto. O no tumba, o no hace 10 strikes seguidos, en caso de bowling, por ejemplo. Sí, pues, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que se ha estudiado hoy en día, y de que ahora los atletas, por ejemplo, los atletas holandeses, cuando Holanda fue al Mundial de Fútbol, donde les permitieron llevar a las esposas, eso causó un revuelo. Y resulta que quedaron subcampeones, fueron subcampeones mundiales. Y luego van a Argentina y vuelven a quedar subcampeones, y llevan a sus esposas. Y ya le preguntaban al entrenador brasileño Parreira que si él le prohibía a sus jugadores el tener sexo antes de los partidos. Él dice que él no tenía nada que ver con eso, de que sus jugadores, si querían tener sexo, lo podían hacer. Lo que sí les prohibía, y que son los factores que hay que analizar, que ocurren negativamente en el rendimiento de ese deportista, son, por ejemplo, los trasnochos. O sea, deportistas que están en una villa olímpica, por ejemplo, y en vez de estar a las 10 de la noche ya durmiendo porque van a competencia, resulta que son las 3 de la mañana y andan rumbeando. Entonces, y hasta son capaces de consumir alcohol. Eso, por supuesto, va en detrimento del rendimiento del paciente. Además de que te acuestas tarde, además de que consumes alcohol, además de que a veces hasta consumen alguna otra sustancia, entonces tienen relaciones sexuales, lógico que el rendimiento no va a ser no va a ser lo mismo. Y le apuntan todo a la sexualidad. Y todo lo apuntan, y resulta que no es así. Hoy en día, la mayoría, y ya se está hablando del tema, ahorita en el próximo Mundial de Fútbol, que va a ser en Brasil, ya se está hablando del tema de sexo y deporte, lesiones en los deportistas, lesiones que ocurren en el deportista por abuso en el sexo y abuso en el deporte, porque les ocurren las lesiones. Entonces, aquel deportista que le tienen prohibido tener relaciones, y se lesiona, le tienen prohibido tener relaciones, porque eso depende de la selección o del equipo de fútbol, y resulta que la noche antes tuvo acto sexual y se lesiona durante el partido de fútbol, el culpable es el hecho de que haya jugado fútbol, no que le dieron una patada muy fuerte o que se dobló el tobillo porque la grama no estaba en buenas condiciones, cosas así. Entonces está totalmente demostrado que el consumo de energía, que es lo que debe conservar un jugador o un atleta o una persona que vaya al gimnasio todos los días, que practique deporte, no tiene nada que ver que en la mañana, si va en la mañana, o en la tarde, si va de tarde, antes realice su acto sexual. Simplemente lo que tiene que hacer es reponer esa energía para que vaya enterito con sus 300 calorías que pudo haber gastado en ese momento. Así es, bueno, ya nos están avisando que tenemos que hacer otra pausa comercial, amigos, pero quédense allí muy cómodos porque en la próxima estaremos dando las conclusiones y la respuesta a todas esas dudas que usted se plantea en sus hogares acerca de la traumatología, sexo y deporte. Ya regresamos con la última parte de nuestro programa del día de hoy, de Gente que Sabe.
de Gente que Sabe, en esta parte del programa quiero darte una recomendación de belleza con el estilista Richard Huerta. De verdad que él es el responsable de todo lo que tiene que ver con mi corte, mi secado, mi tratamiento de químicos, maquillaje, depilación de ceja y bozo. De verdad que me orienta en cada programa de Gente que Sabe para ofrecerles un look diferente a todos ustedes todos los lunes y jueves de 8 a 9 de la noche. El estilista Richard Huerta te ofrece modernos cortes para damas y caballeros, especialista en químicos, mechas, colocación de extensiones, maquillaje profesional para cualquier ocasión, depilación de ceja y bozo, como ya te mencioné, tratamiento de queratina. ¿Dónde puedes ubicar al estilista Richard Huerta? Pues en Avenida Bolívar, Peluquería Salvador. Elabora en la Peluquería Salvador de lunes a sábado, de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. El número telefónico del estilista Richard Huerta es el 0414-016-0457. Repito para que les dé la oportunidad de copiar el número del estilista Richard Huerta, el 0414-016-0457. De verdad que te lo recomiendo porque el estilista Richard Huerta te da esa orientación adecuada para cualquier ocasión. Y dándole las gracias al estilista Richard Huerta, continuamos con nuestro programa especial del día de hoy, hablando acerca de traumatología, sexo y deporte. Bueno, doctor, fíjese que existen diferentes tabú de repente con lo que es el tema del día de hoy, y vemos que puede ocurrir que una persona que se le haya realizado una fractura por fatiga, se le prohíba realizar algún acto sexual. Le pregunto. Para nada, no se le prohíbe. Es decir, algún deportista que le diga su entrenador, mira, hoy no vas a salir al campo porque, o porque aplicaste algún tipo de sexualidad, tuviste tu sexualidad y has sufrido una fractura de fatiga. O sea, un paciente que tenga una fractura por fatiga o que tenga cualquier otra fractura que no haya sido por fatiga, sino por un traumatismo, no quiere decir eso que se le prohíba tener relaciones sexuales, porque no tiene nada que ver las endorfinas que se liberan durante la actividad sexual con la curación o la creación del callo óseo en la fractura. Cuando el paciente tiene callo óseo, ahí está curada su fractura, pero el callo óseo se forma por los osteoblastos, que son células formadoras de hueso. Y como son células formadoras de hueso, ellas son las que actúan para que la fractura consolide. Y los osteoblastos no tienen nada que ver con la liberación del semen en un acto sexual o los orgasmos que pueda tener una mujer. Okay. Y con respecto a las posiciones, me imagino que puede ocurrir alguna lesión, doctor. En el acto sexual deben tener sus previsiones después de una... Bueno, ya comentábamos, una de las causas más frecuentes en estos casos es las lumbalgias o los llamados lumbagos, que ocurren cuando se emplean o se hacen posiciones, vamos a llamarlas incorrectas, que no son incorrectas, sino que son posiciones viciosas que se pueden emplear. Pero cuando se tiene buena condición física, cuando se ha hecho ejercicio, cuando se va al gimnasio, por ejemplo, o cuando se hace un deporte como el básquet, el fútbol, cualquiera de esos, el ping-pong, el bowling, y te sientes bien, las posiciones que puedas adoptar no deberían de influir para nada en eso, mientras no tengas una condición de salud previa, por ejemplo, una hernia discal. Una persona que tenga una hernia discal tiene que tener cuidado en cuanto a tener relaciones de pie, pero las posiciones pues van de acuerdo al paciente, si es delgado, si es obeso, qué flexibilidad tienen sus piernas, sus brazos para adoptar alguna posición. Todo eso depende. ¿Ok? Ok, bueno, vamos de inmediato a darle respuestas a todas esas dudas que se plantean nuestros queridos televidentes de Gente que Sabe. Dice, buenas noches, todas las personas bajo estrés tenemos altos riesgos de fractura, doctor Miguel Díaz, menciona el televidente. Eso depende de la definición de estrés, porque yo puedo tener estrés porque tengo mucho trabajo, pero si tengo mucho trabajo, pero voy al gimnasio a liberar ese estrés, no debería de tenerlo.
Ahora, cuando yo me someto a un estrés de ejercicio físico, como por ejemplo saltar 500 veces, puedo tener una fractura. Entonces no todos tenemos el riesgo, más bien el ejercicio te ayuda a liberar el estrés, porque te ayuda a liberar las endorfinas, ¿ok? Y a recuperar endorfinas también a través del consumo después de las proteínas, y eso hace que no llegues cansado después de tu ejercicio para que puedas tener alguna relación sexual. Entonces, todo depende de lo que se defina el estrés, porque hay personas que uno dice que andan temblando por allí y todo le da miedo. Esa es una persona muy estresada. Ahora, yo puedo tener estrés mental cuando, por ejemplo, tengo una cirugía muy difícil que realizar. Correcto. Pero estrés porque me estoy preparando para eso, porque estoy concentrado para eso. Entonces, ese es mi estrés. Eso tengo que dominarlo yo. Y para eso mi organismo tiene elementos esenciales que ayudan a que ese estrés sea dominado. Pero eso no me va a provocar una fractura. ¿Ok? Ya. Otra pregunta de nuestros televidentes. Bueno, esto es un mensaje. Felicitaciones. Excelente persona y profesional. Al colega Díaz. Este programa es una cátedra. Éxitos. Atentamente, internista doctora Beatriz de Ocando. Menciona la doctora. Otra pregunta de nuestros televidentes dice: doctor, sufro de migraña, no puedo comer pescado porque me la activa inmediatamente. ¿Qué me recomienda? Buenas noches desde Cabimas, José Leal, tengo 41 años. La parte de las migrañas van más relacionadas a la parte de la neurología, ¿ok? Sin embargo, puedo decirle a José que no coma pescado porque está contraindicado, porque en las personas que sufren de migraña se les activa, como dice él, se les activa la migraña por comer pescado. Entonces, pero no me imagino que él lo pregunta porque quiere ver cómo consume mejores endorfinas o fenilaminas para que se liberen las endorfinas que se producen, como ya dije, en el hipotálamo y en la pituitaria, en la glándula pituitaria que está en el cerebro. Entonces, él tiene que consumir proteínas bajo otra forma, como por ejemplo comiendo huevo, comiendo carnes rojas, compensar, o proteínas de las que venden en forma natural, que ya lo comenté también. Así es. Otro mensaje indica: buenas noches, felicitaciones por tan prestigioso programa Gente que Sabe, que nos orienta e informa día a día de los temas de salud. Y hoy con el excelente médico cirujano ortopedista doctor Miguel Díaz. Muchas felicitaciones para ti y para él. Atentamente, doctor Juan Carlos Velázquez. Bueno, saludos al doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Otro mensaje dice: saludos al doctor Miguel Díaz de su admiradora y paciente Iberis Montero. Mañana estaré visitándolo en su consultorio. No menciona la paciente. Buenas noches, excelente programa, y al doctor miles de bendiciones por ser un profesional con una sensibilidad humana que pocos profesionales tienen. Mil gracias, doctor Miguel Díaz. Gracias. Los televidentes. Buenas noches, excelente programa. Mis saludos para el doctor Miguel Díaz, excelente traumatólogo, y de parte de su amiga Marlene Quintero. Menciona. Bueno, muchísimas felicitaciones y saludos, doctor. De Cabima. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo de recuperación se debe tener con la operación de extirpación de las plicas medical de una rodilla? Bueno, no sé el término allí cómo se pronuncia, doctor. Plicas meniscales, o sea, son cirugías que se hacen a través de un método que se llama artroscopia de rodilla, y la recuperación de una plica en máximo de 3 semanas. Ahora, no sé si la pregunta la hace desde el punto de vista de solamente traumatología o si estamos relacionando la cirugía artroscópica para curación de una plica con el sexo y el deporte. Si es con el deporte, si en ese caso con el deporte, una persona a quien se le realiza una cirugía por plica ya puede empezar a hacer deporte 3 semanas después, si no tiene aumento de volumen por acumulación de líquido en la rodilla. Y con respecto al sexo no tiene ninguna contraindicación. Así es. Bueno, doctor, vamos a establecer un mensaje a todos esos queridos televidentes, gente que sabe, de repente que sintonizaron tarde el programa del día de hoy, que hablamos acerca de la traumatología, sexo y deporte. ¿Qué les puede decir? Bueno, el mensaje sería en todo caso de que el sexo no es un deporte. El sexo es una actividad nata del ser humano.
Ese sería uno de mis primeros mensajes. 2, que el semen no es la energía del cuerpo, o los orgasmos en el caso de la mujer no es la energía del cuerpo. El semen forma parte de la reproducción del ser humano como tal, y que si hablamos de energía, el semen tendrá fructosa, que es un tipo de azúcar en mínima cantidad, si hablamos de energía. Entonces el semen no es la fuente de energía del cuerpo, por consiguiente está demostrado de que los atletas o las personas que hacen deporte fácilmente pueden tener sus relaciones sexuales antes de ir a hacer el deporte o después de hacer el deporte, con tal y siempre tengan niveles adecuados o correctos de endorfina, para que tengan ese enamoramiento o para que tengan esa energía de hacer cualquiera de estas actividades. Doctor, lo voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta parte del programa. Primero, para darle las gracias por haber asistido el día de hoy a nuestro espacio de gente que sabe, como siempre, dándonos charlas magistrales en el área de la traumatología, y en esta oportunidad un tema bastante relevante, de verdad que sí. Muchas gracias, Vanessa. Gracias por la invitación y de verdad que espero que haya quedado bien todo. Así es. Bueno, ustedes, amigos, mil gracias por estar bien pendientes todos los lunes y jueves de 8 a 9 de la noche de nuestro espacio Gente que Sabe, que tratamos de brindarles temas diferentes en el ámbito de la salud. Antes de despedirnos, ¿dónde podemos ubicar al doctor Miguel Díaz y contactos? Bueno, me pueden ubicar en el Centro Clínico Médicos Asesores, lunes y jueves, 2 de la tarde. Previa cita, por orden de llegada. Orden de llegada, el secretario anota los pacientes. El contacto es 0414-675-6093. Así es, bueno, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, por supuesto, infinitas gracias por estar muy pendientes de nuestra sintonía con toda esta información y esta charla magistral que nos acaba de brindar el doctor Miguel Díaz. Nos despedimos hasta una próxima edición de Gente que Sabe.